Muy buenos días amigos de Radio Isla 1320, les habla el doctor Oscar, les doy la bienvenida a nuestra nueva edición, debo decir, de Hablemos de Salud con Fundación FER, el programa donde le ayudamos a entender la ciencia de su cuerpo para tomar mejores decisiones sobre su salud. Hoy vamos a hablar de un tema que rara vez discutimos en la consulta médica, pero que preocupa enormemente a nuestros pacientes y es cómo afectan las enfermedades reumáticas el desempeño laboral. Muchas personas con lupus, artritis reumatoide, fibromialgia, síndrome de Sjögren's y otras condiciones inflamatorias nos dicen frecuentemente: doctor, llego agotado al trabajo. Doctor, siento que no me concentro igual. Ya no rindo como antes. Y lo más importante, tengo miedo de perder mi trabajo. Y para ayudarnos a entender este tema y ofrecer estrategias prácticas, nos acompaña el distinguido neuropsicólogo, el doctor Ángel Alemán, y ciertamente amigo de FER, que siempre ha estado disponible y ayudando a nosotros y a todos los pacientes que la fundación sirve. Y la pero antes de pasar a la entrevista con el doctor, vamos a hablar, como siempre, de las noticias de la semana en el pulso de la semana en salud. Y comenzamos con una noticia local que ha llamado la atención de la comunidad médica, y es que el Departamento de Salud confirmó recientemente un caso de botulismo infantil en Puerto Rico, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave que afecta principalmente a bebés menores de 1 año. El botulismo es causado por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Esta toxina afecta la comunicación entre los nervios y los músculos. Por eso es tan importante entenderlo, provocando debilidad muscular progresiva. Y lo interesante es que esta enfermedad es extremadamente rara y muchos pediatras pasan toda una carrera sin ver un solo caso. Los síntomas pueden comenzar de forma sutil, con estreñimiento, dificultad para alimentarse, llanto débil, menor expresión facial en el bebé, debilidad muscular y problemas para sostener la cabeza. En casos más extremos, más severos, puede afectar la respiración, y por eso es tan importante que si usted tiene un bebé menor de 1 año y ve alguno de estos síntomas, consulte a su pediatra rápidamente. Y una de las recomendaciones más importantes que surge en esta noticia es recordar que los bebés menores de 1 año no deben consumir miel, ya que puede contener esporas de esta bacteria. Usualmente esta bacteria se encuentra en alimentos, a veces alimentos contaminados. Ha habido brotes en el pasado en Estados Unidos con fórmulas de bebé. En este caso en particular no se sabe de dónde este bebé la adquirió, pero afortunadamente el paciente fue identificado rápidamente y recibió tratamiento. Esta noticia nos recuerda la importancia de reconocer síntomas tempranos y de consultar rápidamente a los profesionales de salud cuando algo no parece normal en un bebé. Y la segunda noticia conecta directamente con nuestro tema principal de hoy, y es que nuevos estudios continúan demostrando que factores como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la inflamación crónica pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia. Durante muchos años pensamos que la pérdida de memoria era simplemente parte inevitable del envejecimiento, pero hoy sabemos que gran parte de ese riesgo puede modificarse. Los investigadores están observando que la inflamación crónica, persistente, puede afectar directamente la salud cerebral. Esto es particularmente importante para nuestros pacientes con enfermedades reumáticas, porque muchas de estas condiciones son enfermedades inflamatorias sistémicas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que cuidar nuestro cerebro comienza mucho antes que aparezcan los problemas de memoria. Comienza con el control de la presión arterial, con mantener un peso saludable, con hacer ejercicio regularmente, con dormir adecuadamente. Y si nos siguen el programa y si nos siguen en las redes, saben que son los tres pilares más importantes de la salud, y como medidas preventivas y como de tratamiento: la alimentación, el ejercicio y el descanso. Además de eso, controlar la diabetes y evitar el fumar, el tabaquismo. Y como siempre digo, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro también. Y más adelante vamos a estar hablando precisamente de concentración, productividad y desempeño mental en el trabajo. Y la última noticia es muy importante para nuestra comunidad de pacientes con lupus, y es que la FDA aprobó recientemente el uso de Gazyva, también conocido como Obinutuzumab, para el tratamiento de nefritis lúpica. La nefritis lúpica ocurre cuando el lupus afecta el riñón, y es una de las complicaciones más serias de esta enfermedad.
Obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal que elimina células B, y estas células B, que son células del sistema inmune, juegan un papel importante en la producción de los anticuerpos responsables del daño que vemos en lupus. El estudio clínico que llevó a su aprobación, los pacientes recibieron obinutuzumab junto al tratamiento estándar, que usualmente es esteroides y micofenolato, y estos pacientes que se les añadió este medicamento tuvieron mayor probabilidad de alcanzar una respuesta renal completa y preservar, que es lo más importante, su función renal. Evitar que el daño renal, y preservar la función es importantísima para evitar diálisis y para evitar un trasplante de riñón, que es lo que terminan muchos pacientes si no logramos controlar esa inflamación en el riñón causada por lupus. ¿Y por qué esto es importante? Porque igual ese daño renal sigue siendo una de las principales causas de hospitalización y complicaciones, como le decía, diálisis e inclusive trasplante. Cada nueva alternativa entonces que tenemos para lupus representa una oportunidad adicional para proteger órganos vitales y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La investigación en lupus continúa avanzando, y hoy contamos ciertamente con más herramientas de tratamiento, más opciones que nunca para nuestros pacientes, y esto es ciertamente una buena noticia. Y precisamente hablando de calidad de vida, hay un aspecto del que se habla muy poco: es que cuando pensamos en enfermedades reumáticas solemos pensar en inflamación, en dolor, en fatiga, inflamación, pero muchas veces el verdadero reto ocurre en el trabajo. La gente que tiene que levantarse todos los días a trabajar para el sostén de su familia. Y la pregunta es cómo mantenerse productivos, cómo seguir rindiendo, cómo manejar la fatiga, el dolor y la dificultad para concentrarse. Y para eso precisamente nos acompaña nuestro amigo el doctor Ángel Alemán. Bienvenido, Ángel. Saludos, doctor. Un placer. Gracias por estar acá, como siempre, con Qué nosotros en la bueno. Fundación FER, y en este programa en el que ya has estado muchas veces. Cuando hablamos de desempeño laboral, y todos tenemos que trabajar, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros tenemos que salir a trabajar, a Claro. laborar. ¿Cuáles son los retos más frecuentes que tú crees que enfrentan los pacientes con enfermedades reumáticas? Y yo diría, ¿verdad? Esto aplica realmente a todos los pacientes con enfermedades crónicas, los que tienen que Claro. vivir cada día con dolor o con fatiga, eso va mucho más allá de las enfermedades reumáticas, ¿cierto? Claro, definitivamente. Tenemos un sinnúmero de cosas que pueden afectar al paciente. Nosotros sabemos que en esos retos, ¿verdad? Y factores principales vemos dolor persistente, lo más que nos dicen los pacientes, la fatiga, la rigidez que es tan frecuente, un sueño no reparador. Dormí 8 horas, pero realmente dormí 9 horas, pero estoy igual, me siento igual de cansado, me siento más cansado que el día anterior o más cansada. Fluctuaciones del estado físico pasan normalmente, dificultad para sostener atención. Alguien me pidió algo, pero me lo tuvo que repetir 4 veces, mi mente no está presente. Menor tolerancia al estrés. En el trabajo esto puede verse normalmente como con ausencias, llegar tarde por la rigidez matutina en lo que el cuerpo calienta de cierta manera, necesitar más pausas durante el día, eh, bajar el ritmo de ejecución, ¿verdad? O posiblemente a veces cometer más errores también que antes no cometían. Y esto es algo que se convierte en una barrera bien fuerte como parte de los retos psicológicos que pasan, ¿verdad? Muchas personas que eran altamente funcionales, parte del reto psicológico es, antes del diagnóstico de una condición crónica, ya sienten que su identidad laboral se afecta, y su rendimiento, y es genuino. No solo es, me duele el cuerpo, normalmente ya es, ya no puedo rendir como antes, y tengo miedo de perder mi trabajo o empleo. Y eso que menciona, nada más que de pensarlo, ¿verdad? Yo creo que todos nos podemos poner en esa posición donde sentimos que quizás no podemos lograr lo que necesitamos lograr en el trabajo, y eso creo que puede causar mucha ansiedad. Y lo difícil, el reto es cómo trabajar con eso, cómo hacer entonces que uno pueda sobrepasar eso. Y eso es algo que me gustaría que luego me discutieras, pero antes de llegar ahí, muchos pacientes también hablan de cuando piensan que no rinden bien, de que no se pueden concentrar, no tienen buena memoria, que tienen ese brain fog, del cual hemos hablado antes también. ¿Cómo podemos, esa neblina, esa niebla mental, cómo podemos definir eso? Pues mira, normalmente se ve, la persona se siente mentalmente lento, pierde el hilo de una conversación. Estoy hablando con alguien. ¿Qué tú me dijiste?
¿qué fue lo que hablamos? Se me va el hilo bien fácil. Yo puedo leer y no puedo retener información, olvido tareas simples, tengo mucha dificultad para concentrarme, me siento confundido, desconectado, se les dificulta organizar ideas. Tú sabes que la idea la tienen, pero se les dificulta organizarla. Desde la neuropsicología, normalmente, como nosotros vemos esto, suele relacionarse mucho con lo que hablamos de función ejecutiva. Atención, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. eh, Básicamente, eso se observa mucho y en muchas condiciones, ¿verdad? Se describe, se asocia con dificultades en esas áreas, atención, velocidad, y ocurre por muchos factores, ¿verdad? Inflamación, dolor crónico, fatiga, lo que mencionamos antes, depresión, ansiedad, estrés sostenido, y muchas veces una alteración del sistema nervioso de la persona. Lo lo que se me ocurre también pensar es que puede ser algo difícil, es entender si realmente el rendimiento baja porque la condición, la inflamación está afectando nuestro cerebro de forma tal que produce todo ese problema de concentración y memoria, o si la ansiedad que nos provoca esto también contribuye, cómo diferenciar esas cosas. Claro, yo creo que el diagnóstico diferencial de ambas es bien complejo porque es una relación bien bidireccional. Tanto, ¿verdad? No conocer cuánto es el porciento que puede afectar tanto un trastorno de la ansiedad o depresivo sobre la condición y qué vino primero se convierte como con el paradigma del huevo y la gallina. No sabemos qué realmente a veces llegó primero. Bueno, desde el punto científico sí, ¿verdad? Saber Ajá. qué llegó primero. Si no, pero en este caso se pone un poquito más complicado ese panorama. Eh, y lo que suele pasar muchas veces es que la condición es tan severa que luego que afecta ya la cognición de la persona y la salud mental, luego se convierte bien difícil en saber de dónde vino cuál de las dos. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos diferenciarlo? ¿Verdad? Normalmente a veces hablamos de esto. El dolor persistente eh, eh, a veces consume recursos atencionales, donde decir, ¿verdad? El cerebro tiene que monitorear constantemente las señales corporales, el malestar, la tensión y la amenaza. Y nuevamente eso depleted, eso nos deja sin energía para concentrarnos, para recordar algo y tomar decisiones. Así que nosotros nuevamente vemos que hay un juego diferente porque la ansiedad puede aumentar la hipervigilancia corporal, estamos más pendientes a nuestro, ¿verdad? A cómo estamos. Hay una tensión muscular más severa, hay una anticipación catastrófica, anticipamos lo peor catastróficamente en nuestra salud, y aumenta la dificultad para concentrarse. Así que vemos un overlapping, vemos que ambas cosas están una encima de la otra. No se superimponen una encima de la otra, sino que son bien paralelas al mismo tiempo. Así Ujú. que cada paciente cambia de paciente a paciente y hacer ese diagnóstico diferencial consiste en una evaluación bien profunda para saber genuinamente qué le está afectando a ese paciente. Sí, y se me ocurre pensar también que no es que todavía en lo complicado que puede ser esto, que me parece que puede ser súper complejo, porque más allá todavía de la memoria, de la concentración, de la ansiedad que causa esto, esa misma ansiedad, porque mencionaste algo que me despertó otra preocupación, otra pregunta, y es que esa ansiedad también causa, ese estrés también causa ese estrés muscular, esa rigidez que puede en muchas ocasiones aumentar el dolor también. Y lo que el paciente puede pensar es que tiene una exacerbación, un brote de su condición, cuando quizás es la misma ansiedad. O sea que son muchas cosas que se van combinando, pienso yo, y pensando quizás en pacientes que, por ejemplo, aprenden a relajarse de tal forma que logran controlar mejor su dolor o pueden mejorar su rendimiento o su memoria. El caso típico, y que a veces es interesante porque la gente no se da cuenta hasta que no lo dice, es que me dicen, estuve de 2 semanas de vacaciones en no sé dónde y no me dolió nada y pude hacer mucho más y rendí más y no tuve problemas de toda esta cosa de neblina mental y todo esto como que se soluciona. Así que yo creo que a veces uno lo vive y no lo puede interpretar, pero cuando lo habla se da cuenta de que sí, esa es mi ansiedad. Quizás que cuando tengo un espacio donde me siento bien, donde bajo esa ansiedad, entonces sí puedo concentrarme más. O sea, que yo creo que es cómo la gente puede identificar eso, hacerse consciente, tener esa introspección,
que te digo que me parece interesante porque alguna gente lo logra hacer y alguna gente no. Una gente con el tiempo, algunos de mis pacientes cuando tienen ese tipo de cosas, yo los voy escuchando y voy más o menos haciéndome la idea de lo que puede estar pasando. Y llega un momento dado, especialmente pacientes que me han visto por muchos años, tenemos una relación, ¿verdad? Quizás un poco más estrecha. Yo los miro y me dicen, yo creo que esa es mi ansiedad, ¿verdad, doctor? Pero no es tan fácil llegar ahí, Claro. ¿cierto? Eso parecería fácil, pero no es tan fácil tener a veces esa introspección que uno se da cuenta de qué es lo que está haciendo, cómo la ansiedad causa ese problema, ¿cierto? Claro. Sí, ¿Qué le puedes recomendar a la gente? mira, de estar un tema bien importante. Las personas llegan a nosotros y a veces, muchas veces nos dicen, por un paciente que tenga colitis ulcerosa o tiene Crohn's o tiene alguna condición antiinflamatoria, a veces me dice, quizás la dieta que yo recibí allá y en las vacaciones, en este lugar nuevo donde estaba. Y cuando empezamos a indagar, te das cuenta de que realmente no pareciera ser ese factor, esa la variable tan persistente. Pareciera ser entonces que estás rodeado, y personas que me dicen, mira, estuve rodeado, fui, viajé y visité a mi familia, visité a mi hermana, estuve con ellos bien tranquilo, hubo un cambio de ambiente y me dicen, y estoy sangrando menos, me sentí con más fuerza y empiezan a aludirlo a todo menos a su estrés, a su ansiedad. Empiezan a decirme, quizás, mira, es que... eh, la calidad del aire. Mira, la calidad de y cuando Ujú, ujú. genuinamente es bien probable que la realidad que ha estado atrás de eso ha sido, la percepción de estrés, el cambiar, el que el cerebro haya tenido un respiro y subestimamos mucho cómo nuestro sistema, de sistema límbico, cómo ese sistema, actúa bajo estrés prolongado, cómo la noripinefrina, la noradrenalina y el cortisol tienen un rol tan vital en mantenerlos en un estado de hipervigilancia. Entonces, ¿qué le recomendaría a las personas para quizás trabajar con esa ansiedad, especialmente a mitad de día en el trabajo, por ejemplo? Okey. Mira, Para que puedan sentirse, ¿verdad? Que pueden producir, que puedan continuar. claro, normalmente trabajamos con estrategias bien prácticas, ¿verdad? Que puedan ayudar en la concentración y la productividad, que es lo más que se afecta. Tratamos de trabajar en bloques breves, en bloques de 25 a 45 minutos con pausas breves. Hacer las tareas más complejas en las horas de mayor energía. Normalmente las horas de mayor energía a nivel de cómo nuestro cerebro consume esa energía, esa parte calórica que consume casi un 20% de nuestra ingesta calórica diaria, es entre las 9:30 de la mañana a las 11 de la mañana. Eh, Ok. hay otros bloques, ¿verdad? De producción, pero lo más complejo sería bueno atacarlo de una manera, eh, dirigirnos en momentos de esas picos de energía. A las 2 de la tarde, posiblemente, donde nosotros tenemos un declive en esa energía de manera natural, quizás no es la mejor forma el mejor momento de hacer todo eso. Dividir las tareas grandes en pasos pequeños también se recomienda mucho. El poder usar listas visibles, algo que yo observe siempre y no depender solo de mi memoria, hacer listas que yo sé, que se me hagan, ¿verdad? Tener pistas visuales es bien importante. Si tengo, usar calendario con recordatorio, confirmar instrucciones por escrito. Cuando alguien me da una instrucción, yo le puedo pedir, mira, me la puedes dar por escrito, por favor. Y esto me ayuda mucho a poder volver y no tener que repetir la persona. Usar audífonos, ¿verdad? O espacios con menos interrupciones, donde no me estén interrumpiendo Ujú, porque pierdo ujú. el hilo, se me va lo que estaba haciendo. Tener una rutina bien clara de inicio de día y de final de día laboral. Quizás la regla básica esta es menos dependencia de la memoria interna y más apoyo externo, Ya. ¿verdad? Y no ver esto como una debilidad, es una compensación neuropsicológica para nosotros. Eso me parece fantástico. Y aún así, ¿verdad? Si alguien establece una rutina con unos pasos, unas ayudas, calendarios y demás, como recomiendas, y de momento a mitad de día sienten que se bloquearon, porque están muy ansiosos, porque de momento piensan, no sé ni lo que voy a hacer porque la ansiedad me consumió. ¿Qué pueden hacer? Normalmente buscamos entonces conocer ahí un poquito más a profundidad cuál es el desencadenante o el detonante de esa ansiedad de ese momento. Si estamos hablando de algo que se constituye como una fatiga física severa, si es algo que tiene que ver con cómo yo estoy, qué es la historia que me estoy diciendo, qué es lo que mi cerebro está consumiendo, cómo mis pensamientos
están afectando posiblemente mi emoción y mi conducta. ¿Qué está sucediendo en esa triada? Se le llamamos la triada cognitiva. Es parte de ese proceso de reconocimiento de cómo la persona está trabajando. Pero sí, el caso que presentaste podría tener, ¿verdad? Una connotación mayor porque podría ser ya un diagnóstico, ¿verdad? Una persona que podría ser diagnosticada o estar siendo evaluada para un diagnóstico de ansiedad generalizada o un trastorno de ansiedad por lo que se llama medical anxiety o ansiedad médica. eh, y son bien complejos ese tipo de casos, ¿verdad? Los retos que representan. Así que normalmente lo que le pedimos a la persona es que tenga una pausa más prolongada, que se lo dejen saber a otras personas, o sea, que haya un equipo de trabajo que conozcan cómo ello funciona. Y cada persona tiene sus propias rituales, diríamos nosotros, ¿verdad? De verificar dónde están sus niveles de si comieron bien, si tomaron agua, si se levantaron, si se movieron. Lo que tú normalmente siempre estás hablando mucho en tus programas, ¿verdad? Sobre la capacidad de nosotros cuidarnos de manera preventiva y también como parte del tratamiento, ¿verdad? ¿Dónde están esos niveles para yo poder saber qué es lo que a mí me está afectando personalmente? Ya debido a que cada uno somos tan diferentes, pareciera afectarnos de manera diferente, así que un plan personalizado sería a veces la mejor ruta para discutir eso con los pacientes. Sí. No, no, y me encanta oír eso porque ciertamente me hace pensar, ¿verdad? Mucho más allá de los pacientes. O sea, sí, muchos pacientes van a sentir, por ejemplo, hay gente que tiene problemas de espalda, por ejemplo. Pues tienen que reconocer que hay ciertos momentos en que tienen que levantarse, que tienen que estirarse, y como mencionaste muy bien, quizás comunicarlo para que sepan que, ¿verdad? No están levantándose porque quieren o no, o porque no quieren trabajar, sino porque necesitan ese momento para poder seguir siendo productivos. Un Ya. momento quizás para relajarse un poquito, un momento para respirar un poquito mejor, que eso yo creo que nos aplica a todos, ¿verdad? Porque hay momentos en el día que uno está muy abrumado con muchas cosas y uno necesita un brequecito, ¿verdad? Uno necesita cogerse un tiempo quizás para respirar, o para estirarse un poquito o caminar un poquito y regresar. Quizás estrategias muy sencillas. Me A encanta mí que me elijas encanta mucho. eso, Ajá. porque es importante nosotros trabajar con los pacientes que no ignoren las señales del cuerpo antes de colapsar. Muchos de nuestros pacientes trabajan sin pausas para probar que todavía pueden. Se sobrecargan en los días buenos y luego pagan el costo varios días después. A veces no piden ayuda hasta que la situación está crítica, hasta que ya llegan al punto máximo. Es que es donde empiezan a pedir ayuda, pero previo a eso no nos piden ayuda. Así que parte de la situación, ¿verdad? Es no esperar al final. Uno de los errores más comunes es esperar hasta que ya yo no puedo. Y cuando yo creo una parte preventiva, yo no me tengo que estar probando, ¿verdad? Yo lo que busco es tener consistencia laboral. O sea, que yo pueda de cierta manera ser consistente laboralmente y no tener lo que nosotros llamamos boom and bust. Trabajo, 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 trabajo fuerte, pero llegué a mi casa, no me puedo mover. Pero tengo pacientes que me dicen, me tuve que arrastrar fuera del carro. No, espérate, no hay un manejo de energía durante el día. Y es bien problemático, porque entonces es algo bien común que vemos, como tú bien mencionas, durante el día laboral. No vemos que la persona puede, un ejemplo de esto, ¿verdad? Que hemos dialogado otras veces, un atleta que tenga una carrera que sea larga y no se regula, no se automonitorea en los primeros kilómetros, paga el precio después. Puede ser tremendo atleta, pero yo prefiero que ese atleta salga a un paso sostenible para que cierre con fuerza, que ese atleta salga a un paso que no puede sostener. Y tenemos muchos atletas laborales que salen a un paso que no pueden sostener durante el día. Y sucede lo del mediodía, sucede a las 3 de la tarde. Así que lo que buscamos es consistencia y conocer ese cuerpo de nosotros para saber dónde hacemos esas pausas y dónde lo trabajamos. Me encanta esa analogía porque yo creo que mucha gente se pone esa presión extra también para estar constantemente produciendo o trabajando, y realmente al final del camino producen menos, rinden menos, porque entonces tienen periodos de recuperación más largos porque están explotados al final del día. ¿Verdad? Y eso me lleva al próximo tema que quería discutir contigo, y es cómo, porque yo creo que mucha gente quizás lo hace por miedo a perder su empleo, por miedo a comunicarle, por ejemplo, a sus supervisores que tienen que cogerse un tiempito o que tienen una condición que requiere que se estiren o que hagan un poco de ejercicio en cierto momento en el día. Y quizás
lo que quisiera preguntarte es cómo, qué tú le recomiendas a, a esas personas en cuanto a cómo esa comunicación que tienen que tener con su patrono, que me parece muy importante, porque lo que la gente y, ¿verdad? Y hay patronos, y hay patronos, y hay patronos, pero lo que me parece que en general la mayoría de los patronos quieren entender eso, porque igual lo que le preocupa quizás al patrono es que el paciente pueda rendir. Y el rendimiento no se mide siempre de la misma forma, porque tú trabajes 8 horas corridas, sino porque tú lo que haces, lo haces bien y eres productivo aunque trabajes menos horas. Y hay gente que produce mucho más en 4 horas que lo que produce otra gente en 8 horas. Eso es lo que a veces tenemos que medir y entender que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero a nuestro propio paso, y quizás un acomodo razonable sea importante y necesario. Ahora, ¿cómo podemos quizás comunicar eso en el ámbito laboral? Porque se vuelve a veces un problema y la gente tiene mucho miedo a esa conversación. Claro, yo pienso que primero que nada, no todo el mundo tiene que revelar su diagnóstico completo. A veces lo que buscamos es que la recomendación es pensar de manera estratégica. ¿Qué necesita saber el trabajo para apoyar el desempeño? ¿Verdad? No necesitamos todos los detalles médicos y esto mucha gente lo teme. Y normalmente yo me cuido mucho cuando damos esta información. Una forma saludable de comunicarlo sería enfocarse en la limitación funcional y en el acomodo necesario. Por ejemplo, estoy manejando una condición médica crónica que puede afectar mi energía y concentración en ciertos momentos, con pausas breves, programadas y confirmación escrita de instrucciones. Puedo sostenerme mejor, esto puede sostener mejor mi rendimiento. Así que la persona debe documentar síntomas, hablar con sus médicos, si va a solicitar acomodos, hacerlo de manera formal y clara. No todo el mundo tiene que revelar su diagnóstico completo. La recomendación es pensar de manera estratégica. ¿Qué necesita saber el trabajo para apoyar mi desempeño? No necesariamente yo tengo que compartir todos los detalles de mi condición, ¿verdad? Una forma saludable de comunicarlo sería enfocarse en la limitación funcional. ¿Cómo esto me limita funcionalmente? ¿Cuál sería el acomodo necesario? Por ejemplo, estoy manejando una condición médica crónica que puede afectar mi energía y concentración en ciertos momentos. Necesito quizás pausas breves, programadas y confirmación por escrito de instrucciones. Y esto me puede ayudar a sostener mejor mi rendimiento. La persona, ¿verdad? Puede documentar los síntomas, esto es bien importante, hablar con sus médicos y si va a solicitar acomodos, hacerlo de manera formal y clara, que no sea de manera aleatoria o de manera, ¿verdad? Informal. Hay organizaciones como Job Accommodation Network que le proveen a Ujú. los patronos y a los empleados orientación clara y bien importante sobre acomodos y la ley ADA. Así que eso sería algo bien importante. Como le llamamos en las Fuerzas Armadas, le llaman el need to know basis. Tú vas a conocer lo que necesitas saber para ejecutar una función. Y a veces le proveemos al profesional, al patrono, la información necesaria que necesita saber para que yo pueda ejecutar mi mejor desempeño aún con alguna condición crónica. Perfecto. Y eso yo creo que es importante. Primero, buscar esas estrategias. Segundo, educarse, orientarse, buscar fuentes de información responsables para que la gente pueda comunicar esto mejor, porque todos queremos ser productivos, ciertamente. Y lo más importante, como digo siempre, entender que la salud mental es importante, que todas estas cosas están conectadas. Y como hablábamos al principio, y como muy bien explicaste, es muy complejo a veces saber si realmente es la ansiedad, si realmente es la condición, si el paciente tiene una exacerbación que está llevando a que no se concentre bien. Pacientes, por ejemplo, con lupus pueden tener muchos cambios neuropsiquiátricos importantes que son muy difíciles de manejar, muy difíciles de entender. Por eso, yo, como siempre, le recomiendo a todo el mundo que busquen de un profesional como el doctor, que les pueda ayudar, que los pueda escuchar, que pueda entender, que pueda discernir, que pueda hacer toda la evaluación necesaria para buscar lo que sea necesario, ¿verdad? Para que puedan seguir sintiéndose productivos, ¿cierto? Algo que yo hablo mucho con mis pacientes, esto es bien importante. La dificultad que ustedes están pasando no significa que son débiles, o vagos o incapaces. Significa que tú estás intentando funcionar con un cuerpo y un sistema nervioso
tu cerebro, todo ese sistema, que están cargando más de lo que otros pueden ver. Esto es bien importante, cargan mucho más de lo que otros pueden ver. Y que otros lo sepan muchas veces es aliviante. Gracias, Ángel, por tan excelente información, como siempre, y por decir que sí siempre a Fundación FER. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos a través de Radio Isla en Hablemos de Salud. Que tengan lindo fin de semana. Nos vemos en la próxima edición de Hablemos de Salud con Fundación FER. Lindo día. Hasta luego. Lindo día.